Estamos en Radiópolis, en el 88.0 del dial de Sevilla, la emisora de la ciudadanía, haciendo radio libre para ti. Estamos en Vivir Mejor con Menos, el programa en que charlamos sobre cómo vivir mejor y ser más felices necesitando menos. Un programa diferente para una Sevilla diferente. Hoy compartimos los micrófonos con Esteban de Manuel, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, socio también de SON. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. Igualmente con Irene Machuca, doctorando en Arquitectura y también socia de SON Energía. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Y Paco Fernández, que es el que les habla. Siguiendo la trayectoria de estos últimos programas, vamos a continuar charlando sobre el apasionante mundo de la energía. Se acerca el frío y con él el momento que más temen los que sufren la pobreza energética. Esos hogares que no pueden poner la calefacción porque no tienen cómo pagar la factura de la luz. Y aunque parezca imposible, el año pasado alrededor de un 17%, que se traduce en aproximadamente 7 millones de personas, de 7 millones de andaluces, sufrieron sus consecuencias. Hoy, con estos dos compañeros especialistas en el tema, vamos a centrarnos en la pobreza energética. Vamos a charlar sobre qué es, por qué se produce, qué consecuencias tiene, pero sobre todo, y lo que más creo que nos interesa a todos, es cómo combatirla. Intentaremos dar alguna idea para poner en práctica los distintos niveles y poder atenuar un poco este drama social. Esteban, ¿podrías definirnos qué se entiende por pobreza energética exactamente? Bueno, pues pobreza energética en términos cualitativos significa no tener recursos suficientes para mantener nuestra casa en confort, no pasar frío en invierno y no morirnos de calor en verano. Eso serían términos cualitativos para que todo el mundo lo entienda. La pobreza siempre se define en términos también cuantitativos y relativos y depende del contexto, ¿no? Yo querría enmarcarlo a nivel mundial. Pobreza energética son 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Esas son las cifras globales, ¿no? Ahora que se está hablando de la Cumbre de París, de cambio climático y de reducción de emisiones y tal, hay 1.300 millones de personas que no están contribuyendo al cambio climático y que tendrían que incrementar su consumo de energía para poder tener una vida confortable, mínimamente confortable, ¿no? No ya confortable, es que por debajo de esas cifras empiezan las enfermedades derivadas del frío, luego las veremos, ¿no? En España, pues los términos son relativos y dependen del esfuerzo que tiene que hacer una familia para dedicarlo a la energía, ¿no? Y bueno, hay un consenso en que está en torno al 10% de límite, más del 10% ya se supone que es un sobreesfuerzo, ¿no? Y también, pues... ¿Te refieres al 10% del presupuesto del presupuesto, la familia, verdad? Efectivamente, Irene, sí. Gracias por la puntualización. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, si de nuestros ingresos más del 10% lo tenemos que dedicar a eso, nos va a costar porque además tenemos que satisfacer otras necesidades básicas. Y además esto, imagino que sea muy importante a quién se le aplique, porque no es lo mismo el 10% de 600 euros que necesitan los otros para comer y para vivir, que un señor que gane 3.000 euros, que aunque se dedique 300 a esto, le siguen quedando 2.700, ¿no? Claro, y además es una de las cosas que no se discriminan en España, luego lo veremos, ¿no? Cuando se regulan el tema de los bonos sociales. Muy bien. ¿Y cómo podemos diferenciar entre pobreza energética y el concepto global de pobreza? Bueno, es una parte de la pobreza energética. Lo que pasa es que hay otros factores que la hacen diferente, ¿no? Pobreza en general, pues bueno, en España el indicador es también relativo, que los ingresos de un hogar estén un 50% por debajo de la renta media, ¿no? Es un horizonte cuantitativo. Pobreza en general significa no tener recursos suficientes pues, para pagar la vivienda, la luz, la energía, la alimentación, es decir, tener dificultad para llegar a final de mes. También en términos cualitativos, es decir, la gente sabe lo que es vivir la pobreza sin que la definan los economistas, ¿no? Pero sí que es importante definirla cuantitativamente porque luego eso tiene consecuencias políticas, ¿no? ¿Quién se puede beneficiar de determinada ayuda? ¿Qué es lo que hace específica la pobreza energética? Pues que depende también de cómo sean los hogares, ¿no? De cómo sean nuestras casas.
Hay casas que están muy mal diseñadas y cuesta mucho dinero calentarla o enfriarla porque están mal acondicionadas, y hay casas, las casas antiguas, las casas de pueblo de muros gruesos, las que se adaptaban al clima, que están mejor preparadas y con menos consumo de energía se pueden satisfacer. Por lo tanto, hay gente que incluso sin tener dificultad para acceder a otro tipo de necesidades básicas, cuando llega el invierno, llega el verano, si viven en una casa mal acondicionada, de pronto tienen que hacer frente a facturas de la luz que sobrepasan su presupuesto, ¿no? Entonces, es un concepto que afecta a un conjunto de población más amplio que al que afecta a la pobreza general. Claro. Y oyéndote hablar me estoy acordando de lo del certificado energético. Eso tiene que ver un poco también con la pobreza energética. De alguna forma influye, ¿no? Una casa bien aislada. Claro, el certificado energético es lo que nos dice, nos da un indicador del porcentaje de energía que es necesario para acondicionar una vivienda, ¿no? Una casa que tenga certificación energética E o F, pues requiere muchísima más energía que una que tenga A, ¿no? Eso lo sabemos con los electrodomésticos, nos hemos ido acostumbrando a esa denominación, ¿no? Y también es aplicable a la edificación. Entonces, el objetivo sería, y además es un objetivo europeo, porque en Europa somos conscientes de que necesitamos reducir el consumo de energía por dos razones. Una, por el impacto en el cambio climático, y otra, porque las energías fósiles se están acabando y no vamos a poder disponer de ellas con tanta generosidad. Por tanto, el tema de la eficiencia energética, que es un reto europeo, significa acondicionar, rehabilitar energéticamente los edificios para que incrementen su certificación, ¿no? Suban 1 o 2 escalones. Idealmente deberíamos de tender a que todas se acercaran a la A o la B y que se notara. Yo en mi casa, yo tenía una casa del casco antiguo y tenía certificación energética E, he hecho una rehabilitación energética y ahora estoy en A. Bueno, pues la factura de la luz me ha disminuido drásticamente. Yo pagaba en invierno 220 euros, ahora en invierno, el año pasado estaba pagando 50-60, hasta que tengo placas solares no creo que llegue a los 40. Muy bien. En cuanto al concepto, ¿no?, de pobreza energética que hemos hablado de forma global, si tomamos la definición más aceptada, ¿no?, que es la que define en el Reino Unido, habla de los hogares que tienen que dedicar más del 10% de sus ingresos a mantener unas condiciones adecuadas de temperatura en su vivienda, y me gustaría que definiéramos un poco esas condiciones adecuadas de temperatura a que nos referimos, ¿no? Y bueno, si quieres contestar, Esteban. Cuéntalas tú. Sí. Bueno, pues según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablamos de condiciones adecuadas de temperatura cuando en una habitación rondan en invierno los 21 grados en la habitación principal o 18 en el resto de habitaciones. Pero no, esto en el Reino Unido está muy bien, pero aquí en Andalucía, en España, tenemos que también tener en cuenta la temperatura en verano, ¿no? También por encima de ciertas temperaturas también afecta a la salud, ¿no? Entonces, en verano se recomienda que la vivienda no supere los 26 grados y en la habitación principal y nunca los 28 grados de temperatura, porque eso ya, como os comentaba, afecta a la salud, a la conciliación del sueño, afecta a la recuperación del organismo, o sea que también hablamos de pobreza energética cuando no podemos mantener las condiciones en verano por debajo de esa temperatura. Bueno, y para continuar charlando del tema, Irene, ¿podrías comentarnos cuáles son las consecuencias que tiene la población energética en la ciudadanía? La pobreza energética. La pobreza energética en la ciudadanía. Pues mira, la pobreza energética hay que decir que mata, que es un problema que mata física y que mata socialmente. Es un problema que es la causante de 7.000 muertes prematuras al año, que afecta especialmente a ancianos, a enfermos crónicos y a la población infantil. La pobreza energética, como estamos diciendo, mata socialmente también porque condena a la exclusión a las familias que las padecen, porque afecta a la alimentación, afecta al aseo. Como dice Alfonso Alcántara, yo oriento en las redes sociales, todos estamos a 3 duchas de convertirnos en homeless. O sea, estamos a 3 duchas de excluirnos de la sociedad, ¿no? Es un problema también que afecta a la comunicación y a la habitabilidad de la vivienda. Es un problema de salud.
y sobre todo también está detrás de muchos de los incendios provocados en las viviendas económicamente vulnerables, producidos por la quema de combustibles que no son apropiados para calentarnos. La verdad es que cuando tenemos frío quemamos lo que sea, ¿no? Uh-huh. También provoca esos incendios por las malas instalaciones de gas y electricidad, e incluso por la utilización de velas para iluminarnos por la noche, ¿no? O sea que es un problema bastante grave, ¿no? Es un drama social que por eso no hay que tenerlo, no hay que obviarlo ni mirar para otro lado, ¿no? Muy bien, esas son las consecuencias. Y ahora, ¿y las causas? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, pues la causa de la pobreza energética, como de la pobreza en general, la desigualdad, que tiene que ver con el sistema económico, pero en España lo hemos podido ver en los últimos años de forma muy muy clara, ¿no? Como ese sistema económico que parecía que iba bien para todo el mundo y cuando era abundante a todo el mundo le llegaba, a las malas hemos visto como a unos les enriquecía mientras que a otros los dejaba en la pobreza energética y en otras pobrezas, ¿no? Entonces, yo quiero destacar aquí dos cosas. Una, esta crisis empieza como una crisis financiera, pero rescatamos a los bancos y dejamos estirada a la gente, ¿no? Se habla mucho de que hay que rescatar personas, porque es que realmente las medidas de los gobiernos no han sido rescatar a los débiles, sino rescatar a los poderosos, a los banqueros. Y dos, si hablamos propiamente de energía, pues hay que ver que la causa de la crisis financiera fue la burbuja inmobiliaria, el estallido de esa burbuja inmobiliaria. El capitalismo se había instalado a nivel mundial y en España tuvo uno de sus epicentros en la especulación en la vivienda. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que además de especular con la vivienda y dejar a mucha gente fuera de sus casas, luego cuando se produce la crisis y aparece la crisis de la hipoteca y la de los desahucios, también a nivel energético las grandes empresas energéticas pensaban que todo lo que se estaba construyendo iba a ser demanda de electricidad. No puedo entender cómo, porque cualquiera podía ver que lo que se estaba construyendo era para un mercado inmobiliario, no era para la gente que necesitaba casa. Por tanto, si no había población detrás, vale que haya casas vacías, pero que también haya centrales eléctricas vacías para gente que nunca las va a habitar, y eso es lo que pasa en España. Ahora mismo tenemos el doble de capacidad instalada que la demanda. La capacidad instalada son 104 gigavatios y la demanda son 45, y gran parte del crecimiento ha sido en centrales de ciclo combinado, que se habla poco de esto, se acusa las renovables, esa es la maldad de este sistema político, económico, informativo, ¿no? Que encima acusa a la solución en vez del causante, ¿no? Cuando lo cierto es que tenemos centrales de ciclo combinado que están al 10% de capacidad. Y paradas. Muchas paradas, ¿no? Pero de media están al 10% de capacidad. ¿Por qué? Pues porque no llegan a entrar en carga, no son necesarias. Bien, eso ha habido que pagarlo. ¿Y cómo se ha pagado? Subiendo el precio de la luz. Ha subido en la crisis en 7 años un 70%. Mientras que el IPREN ha estado congelado, es decir, los ingresos de las rentas mínimas han estado congelados, el precio de la electricidad pues ha subido un 70%. Pues el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar la electricidad se ha multiplicado. Podríamos hablar al mismo tiempo de algunas cosas curiosas, ¿no? El presidente de Iberdrola, que ha sido tristemente noticia 2 veces esta semana, ¿no? Una por la multa de 25 millones de euros por subir artificialmente el precio de la electricidad, ¿no? Ha sido castigado por 25 millones de euros, que los podría pagar él solo, con los ingresos prácticamente que tiene, porque nos hemos enterado que sus ingresos son de 7 millones cada 6 meses, 14 millones al año. Es un señor que gana 40.000 euros al día, cuando el IPREN, el salario mínimo, es de 17. Es decir, un señor que gana 40.000 se permite darnos lecciones, además, porque nos las da a todos, ¿no? Frente 40.000 euros al día frente a quien gana 17. Bueno, eso es la expresión de la desigualdad llevada al campo de la energía. Sí, como comentario a lo que estabas diciendo antes, yo quiero hacer un apunte. Evidentemente en España tenemos un consumo máximo al año, como bien has dicho, de 45 gigas y tenemos capacidad de producir del orden de 104. Pero lo curioso es que todos los españoles estamos pagando en el término de potencia hasta 160 gigas. Es decir, estamos pagando 4 veces los gigas que estamos consumiendo en el término de potencia. Y ese término de potencia es el que las eléctricas se han encargado de subir cuando han visto que el consumo disminuía.
porque lógicamente el españolito medio, cuando llegó el momento de la crisis, ¿qué pasó? Pues digo, bueno, hay que apretarse los machos y hay que disminuir el calentador, hay que disminuir la temperatura y hay que economizar. Y las eléctricas vieron que se les estaba disminuyendo el negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pasaron al término de potencia lo que se estaba pagando antes en el kilovatio. Por decir de alguna forma, antes un kilovatio consumías mucho, pagabas mucho. Ahora no. Ahora consumes mucho, pagas un poquito más. Es decir, que merece la pena menos ahorrar económicamente. Y eso lo han conseguido, y eso no debe ser. Y eso lo ha conseguido las eléctricas y el gobierno del país. Bueno, sumando más, añadiendo más causas, ¿no?, de la pobreza, hemos hablado del incremento de la renta, hemos hablado de, la disminución de la renta, hemos hablado del incremento del precio de la electricidad por las causas que nos decía Esteban. Pero también es importante hablar de que nuestro parque de vivienda es muy deficiente en características constructivas, como bien habíamos dicho al principio. Pero es que además hay que sumarle también una componente cultural. Cada vez hemos perdido los saberes populares, ya no sabemos ahorrar en verano, aliarnos con el sol, ¿no? Protegernos del sol en verano y hacer que el sol mismo caliente nuestras casas. Pero es que también tenemos que añadir que cada vez es más difícil leer e interpretar las facturas de la luz y la información que nos llega es cada vez más complicada. Entonces, no tenemos recursos para optimizar nuestros contratos, como tú bien decías. Si realmente no estamos consumiendo, no necesitamos esa potencia, podemos bajarnos la potencia, podemos cambiarnos a tarifas con discriminación horaria, pero como no tenemos esa información, no tenemos esos recursos, pues estamos pagando de más sin saberlo. Entonces, yo hice una encuesta a mis alumnos el lunes sobre este tema, ¿no? ¿Quién tenía tarifa con discriminación horaria? Había solamente un alumno en clase. Los demás no habían oído hablar de este tema, ¿no? No se sabe qué y tampoco saben que efectivamente en el recibo de la luz lo que ha subido el término de potencia y que se podría bajar si tuviéramos un mínimo cuidado, ¿no?, de saber qué es lo que consumimos realmente, ¿no? Sí, y completando el tema, y hay que poner la coletilla, nosotros dentro de Son Energía nos estamos ofreciendo a cualquier ciudadano que esté interesado en estudiar su factura de la luz, simplemente con llamarnos, nosotros estudiaremos la factura con él e intentaremos que disminuya su factura, tanto en el término de potencia como en el término de energía. Porque como conocemos la factura, podemos intentar informarles. Así que ya saben, si quieren información, estamos siempre abiertos. Eso es curioso también, porque cualquier otra empresa lo que está haciendo es incentivar que consumamos más, ¿no? Claro. Que haya una cooperativa de energía que esté dándonos ayuda para que consumir menos, que en teoría va contra su negocio, quiere decir que otra economía es posible. Es que la pequeña diferencia es que nosotros somos sin ánimo de lucro. Aquí no tenemos consejo de administración que cobre los 14 millones que tú dices. Aquí el consejo de administración no cobra absolutamente nada. Y los que trabajamos por somos voluntarios que tampoco cobramos absolutamente nada. Como somos parte de nuestra propia empresa, lo que nos interesa es que todos consumamos menos para beneficiarnos todos. Bueno, y ahora, antes de concretar, porque hasta ahora hemos dicho cuáles son las consecuencias, hemos dicho cuáles son las causas, pero como gente positiva que somos, lo que tenemos que hacer es plantear cuáles van a ser las soluciones. Ahora ya vamos a ver las estrategias para conseguir luchar con la pobreza energética y superarla. No sé, ¿quién de los dos empieza? ¿Esteban o Irene? Bueno, yo puedo hablar un poco de una de las estrategias y, bueno, como Irene y yo trabajamos juntos, nos hemos repartido un poco las funciones. Antes decíamos que el problema fundamental de la pobreza y de la pobreza energética es la renta disponible. Entonces, una primera estrategia que existe a nivel europeo es suplementar las rentas bajas para que puedan hacer frente a este y a otros gastos, ¿no? Y, de hecho, hay países que tienen medidas específicas para suplementar la renta en invierno, por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Los meses fríos le llaman la renta del frío, la renta del invierno, sería la traducción al español. Pues a otras posibles ayudas que puedan tener del gobierno le incrementan 30 euros a la semana.
Es decir, allí, claro, hace frío, estamos hablando de 120 euros para poder calentar la casa, ¿no? Pero solamente, Esteban, no te olvides que solamente durante los meses fríos. Exactamente, sí. Cuando se prevean que la temperatura baja de 0 grados. Sí, o sea, saltan las alarmas, ¿no? Y automáticamente se pone en marcha esta medida que va dirigida específicamente a este tema, ¿no? En cambio, otros países como Alemania, que tienen una estrategia diferente, ellos tienen una renta mínima, y la gente con esa renta mínima hace frente a los gastos, se distribuye de forma libre, no está condicionada a que sea al gasto de electricidad. Esto nos llevaría a un tema que de actualidad, ha sido de actualidad en nuestro país, afortunadamente ha entrado en el debate político este año, que es cómo luchar contra la pobreza de forma general y la pobreza energética en particular a través de una renta básica garantizada universal, ¿no? Podríamos entrar en discusión, ¿no? A mí me gusta la universal porque es incondicional, y bueno, si abordáramos esa medida, otro tipo de medidas que vamos a hablar después ya no harían falta, ¿no? Porque esa es una de las ventajas de la renta básica universal, que garantiza unos ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas. ¿Pero a toda la población? Claro, es que eso es lo que la renta básica universal es redistribuir la renta. Una forma de redistribuir la renta se puede hacer de varias maneras. Vamos a imaginar que todos los españoles y españolas, a la hora de hacer nuestra declaración de la renta, declaramos nuestros ingresos y se establece cuál es el umbral mínimo al que debemos de llegar para poder satisfacer, para salir de la pobreza, ¿no? Bueno, pues quien se queda por debajo se le suplementa y quien se queda por encima contribuye a pagar los que se quedan por debajo. ¿En qué proporción? Pues depende, ¿no? Desde mi punto de vista, pues aquí hay un señor, el Sánchez Galán, que debería de contribuir muchísimo. O sea, con lo que a él le sobra, es que entraríamos en el debate también de renta mínima, renta máxima. Es aceptable que haya personas como esta, ¿no? Lo señalo especialmente porque estamos hablando del tema de la energía y además es una persona que activamente se ha implicado en la política energética del gobierno, es decir, ha dictado la política energética del gobierno. Lo que él ponía en su página web, luego pasaba al BOE, ¿vale? O sea que este señor que gana 8 millones de euros al año, que gana 40.000 euros al día, pues ¿es razonable eso? Es decir, ¿tanto aporta al bienestar del país como para justificar eso? ¿Es razonable que ese señor tenga autoridad para cortar el suministro energético de personas que no pueden pagar sus facturas de la luz? Si hubiera justicia y sentido de justicia y estuviera equilibrado con el sentido también de primar, evidentemente, no estamos diciendo que todo el mundo gane lo mismo, ¿no? ¿Qué grado de desigualdad? Es un tema que está de debate en Suiza, y están diciendo, bueno, pues el grado de desigualdad puede ser de 1 a 7, de 1 a 20, bueno, este está en 1 a 2.400, este señor, O sea, cuando alguna gente decimos 1 a 20 es un disparate, bueno, es que hay gente de 1 a 2.000, a 2.400. De 1 a 20 habría como para diferenciar y que la gente, y hubiera ricos, ¿no? Pero es que de 1 a 2.400 ya no es que sean ricos, ya es que condicionan la política de un país, y hacen sufrir la pobreza energética a mucha gente en este país. Entonces, ese es un tema que no se puede mirar para otro lado, y que tiene que empezar a debatirse, porque al final lo que estamos hablando es de que tanto nivel de desigualdad no es bueno para la democracia, no es bueno para la justicia social. Y eso tiene arreglo, ¿cómo? Redistribuyendo a través del impuesto de la renta. ¿No? Entonces, ¿de qué manera se instrumenta la renta básica universal? Hay varias maneras, pero creo que, como lo he explicado, es transferencia, de manera que nadie se quede por debajo del umbral de la pobreza y que evidentemente pongamos un techo y todo el que gane por encima de ese techo pues aporta al bien común, pues para que nadie se quede por debajo. Lo curioso es que hay una propuesta de un partido, vamos a dejarlo como un partido, que encima pretende que cuando baje el IRPF a los pobres, a la gente más necesitada, del 19 al 17, por ejemplo, bajar también del 45 al 43. Es decir, que ese señor proponen que pague menos todavía. Bueno, es curioso la historia. Es que, vamos a ver, que tengamos las rentas tan altísimas, estas que están por encima, están en el umbral del 0,5% más rico, ¿no? Que paguen lo mismo que con las clases medias, es decir, que llega un momento en que por determinado umbral tú ya pagas el 40% y los súper ricos también pagan el 40%. Eso es un escándalo, ¿no? Y bueno, y eso no tiene por qué ser así ni siquiera en una economía capitalista. Es que Estados Unidos salió de la crisis de la crisis del 29 de manera opuesta a como estamos haciendo ahora, haciéndole pagar más a los más ricos, en vez de hacerlos más ricos. Entonces, y así salió toda la economía adelante. Es decir, en Estados Unidos llegaron a tener el 80% para las rentas más altas.
Aquí parece que si plantea eso ahora, está volviendo al comunismo stalinista. No, estamos volviendo al capitalismo que salió de la crisis del 29 y estamos en una situación y vamos a seguir estando de la misma gravedad. Y mientras no tengamos mecanismos correctores de la desigualdad, no vamos a salir de la crisis. Bueno, pero mientras llega ese momento, que es un tema también político, hay gente que no puede pagar su factura y necesitamos otras medidas. La segunda de las medidas que también se dan en Europa es medidas dirigidas a bonificar el pago de los recibos de gas y de electricidad de los hogares más vulnerables, se entiende siempre. Estas medidas, que son las más extendidas, aquí el bono social siempre es un poco haciendo de solidaridad, de caridad, y son las más extendidas, pero son también las más controvertidas, ¿no? Por lo que hablábamos también antes. El problema que se sufragan estas medidas repercutiéndolo entre todos los consumidores. O sea, una parte también de nuestra factura está destinada a sufragar el bono social. Por otro lado, también se distorsiona lo que es el precio real de la energía. Si estamos haciendo que las personas que no pueden pagar paguen menos por la electricidad, estamos desincentivando el ahorro, porque realmente no se sabe cuánto cuesta la energía, ¿no? Es otro de los problemas. Y después, bueno, estas medidas que se dan en Francia y en Italia y también en el Reino Unido, en estos países se abarca no solo lo que es la electricidad, sino también otros combustibles como el gas natural o como aquí también la bombona de butano, ¿no? También debería de estar bonificada. Sin embargo, en España tenemos varios problemas, ¿no? Que lo podemos comentar, y es que ni las ayudas ni el bono social llega a los que realmente lo necesitan, porque las características para acceder al bono social no están bien definidas. Ahora vamos a comentar cuáles son. Y por otro lado, que solamente en España se bonifica lo que es la electricidad, nada de otros combustibles. En España, para acceder al bono social, las características que una familia tiene que tener es, por un lado, si consumes menos de 3 kilovatios de potencia, si tienes contratadas menos de 3, automáticamente ya puedes acceder al bono social, que supone un 25% de descuento en tu factura de la luz. No todo el que tiene contratado menos de 3 kilovatios necesita que le bonifiquen la factura. Tenemos aquí un caso, ¿no? Por ejemplo, Esteban, que es autoconsumidor, él tiene placas solares, él tiene contratado 2,2 porque no le hace falta más energía y tampoco le hace falta que le bonifique la factura. Ni se me va a ocurrir pedirlo. Ni se te va a ocurrir pedirlo. Por otro lado, otra de las características es que por ser familia numerosa ya tienes acceso al bono social. Evidentemente, los hogares vulnerables están condicionados, o sea, las familias con hijos son más vulnerables que las familias sin hijos, ¿no? Pero no todas las familias con hijos, con familia numerosa, necesitan que se les bonifique la factura. Esos son dos condicionantes que se deberían de modificar. Otro de los condicionantes es que todos los miembros de la familia estén en paro, evidentemente. Esa sí que es una familia que va a necesitar un bono social, pero seguro que hay familias de 3, 4, 5 miembros con una persona trabajando que también lo va a necesitar y sin embargo esa no puede acceder al bono social. Y la otra de las características para acceder al bono social es que seas mayor de 60 años y que cobres una pensión mínima. ¿Y qué pasa? Que si tienes 55 y estás cobrando una pensión mínima, ¿no te hace falta? Pues seguro que sí. Pues hasta que no cumplas los 60 años no puedes tener derecho al bono social. O sea que ese es una medida, sí, una medida paliativa, pero evidentemente no funciona. Ahora mismo en España no está funcionando. Así que habría que redistribuirla, reorganizarla para que realmente llegue a las familias que realmente lo necesitan. El tercer grupo de medidas, ¿la cuento yo también? Sí. El tema de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de la familia y, por lo tanto, a reducir el consumo de energía. Esto es fundamental. Uno de los casos, ¿no?, que se dan es que familias vulnerables que van a Cáritas, que se acercan al ayuntamiento, a las compañías eléctricas, por favor, no puedo pagar, necesito ayuda para pagar, y se están encontrando los de Cáritas que están pagando facturas de familias de 200 euros. O sea, no podemos consentir que una familia gaste 200 euros en
en pagarle la factura. ¿Tenemos que pagársela? Por supuesto que sí, que hay que pagarle a esa familia que no tiene dinero para pagar su factura, pero no puede ser consecutivo, sino de dónde sacamos el dinero, ¿no? Vamos a invertir ese dinero que estamos empleando en pagar las facturas de la luz. En la semana pasada que estuvimos en Cádiz también contribuyendo a la transición energética en Cádiz, nos contaban que en el ayuntamiento se gastan todas las semanas 7.000 euros en ayudar a las familias para pagar la factura de la luz, para que no le corten la luz. Si esos 7.000 euros los invertimos en mejorar las condiciones de las viviendas, en rehabilitar las viviendas para que necesiten menos energía, evidentemente el gasto que vamos a tener que hacer para pagarle las facturas a personas que no pueden pagarlas, pues será menor. Estas medidas están muy bien, pero estas medidas tienen que ir también con ese acompañamiento social, esa campaña de educación, de información, para aconsejar y educar a las familias a consumir menos, o sea, a recuperar lo que es la cultura del ahorro. Eso es muy importante. Entonces, invertimos en rehabilitar las viviendas, invertimos en esas campañas de formación para que las familias aprendan a consumir menos, con menos vivimos mejor, ¿verdad, Paco? Pues son medidas fundamentales que tenemos que poner en marcha, ¿no? Y de estas también tenemos ejemplos. Sí, ¿verdad? Ya me callo. De estas tenemos también ejemplos en Europa, pero bueno, no son importantes comentarlas, porque me interesa mucho que Esteban nos cuente la cuarta medida de las que no tenemos referencia, pero que nos parece fundamental, de las que estamos trabajando en ellas y que ojalá pronto tengamos un edificio piloto, un ejemplo piloto aquí en Sevilla que nos ayude contra la pobreza energética. Que cuando tengamos uno y funcione, será contagioso, ¿no? A ver si somos capaces, además que son energías, tenga parte en esa experiencia piloto. Bueno, en resumen, lo que nos acaba de decir Irene es que es como si tenemos un cacharro de agua con agujeros y la forma de ayudar a que no se vacíe echándole agua. Bueno, pues si lo que tenemos que hacer es tapar los agujeros, es decir, las ayudas públicas deberían de ir a que no se escape la energía de las casas. Esa es la rehabilitación energética. El segundo tipo de ayuda que podríamos tener es a que esas casas que ya necesitan menos energía para calentarse o para enfriarse, produzcan su propia energía. Si las ayudas públicas van también en esa dirección, estamos atajando la causa real y además estamos ayudando a reducir también el derroche de energía y por tanto la contaminación ambiental, el cambio climático. Entonces irían por ahí, ¿no? ¿Por qué no, en vez de que el tema de la renovable y el autoconsumo, que parece que está asociado a que le sobra dinero y tal, le damos prioridad a hogares que están en situación de riesgo, a hogares vulnerables, ¿no? Y garantizamos un suministro mínimo con fotovoltaica? Bueno, pues eso sería, en vez de darle una ayuda para reducir la factura de la luz, pues esa ayuda se la van a dar con placas, ¿no? Produciendo parte de la energía que antes tenían ellos que pagar, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, bueno, tenemos una dificultad que todos conocemos. El gobierno de España lo pone muy difícil, tan difícil que pensamos que no hay ningún resquicio, ¿no? Pero, sin embargo, Son Energía está encontrando resquicios y en Sevilla, no sé si lo había hablado, pero si no lo hablaréis, ¿no? La planta de Alcolea. ¿Qué tal si en vez de hacer un huerto solar en el campo, hacemos huertos solares en comunidades? Y eso es lo que hemos estado Irene y yo trabajando con los vecinos de Alcosa. Su prioridad son los cimientos, que no se le caiga la casa. Pero cuando le hablamos del techo y le hablamos de que hay que rehabilitarlo y que ya que lo rehabilitamos se podrían poner placas, la gente presta atención y dicen, me interesa, ¿esto cuánto cuesta? Bueno, pues esto cuesta, si es autoconsumo, eso se puede, es una inversión que se amortiza en 7 años, 7, 8 años, hemos hecho las cuentas, ¿no? Porque la energía que nosotros producimos es mucho más barata que la que compramos. Entonces, la dificultad para una comunidad sin muchos ingresos, ¿cuál está? En hacer la inversión inicial. Pero si esa inversión se hace de forma cooperativa, llámese el huerto que ha promovido Son Energía en el campo, pues en socios cooperativistas, que pueden ser los propios vecinos, pero pueden ser cualquiera que esté interesado en promover las renovables, que ponga las placas en estos edificios y que venda la energía con contadores individuales, ¿no?, a los propios vecinos más bajo que en el mercado para amortizar la inversión. Sí, pero eso, la última ley que han aprobado lo prohíbe expresamente. Tú no puedes utilizar en una comunidad
poner las placas fotovoltaicas arriba. De todas formas, está en nuestras manos. El 20 de diciembre hay elecciones. Sí. Y como todos los partidos han firmado, excepto el PP, que en caso de entrar anularía la ley, está en nuestras manos cambiar la situación. No echemos la culpa siempre al prójimo. Señores, sí, vamos a votar, pues vamos a ver a quién votamos. Vamos a hacer eso es fundamental, pero aún así hay un resquicio. Sí, aún así habría un resquicio, porque hay una experiencia piloto, ¿verdad?, sí, que Irene nos va a contar de Barcelona. Es verdad que tiene una limitación, tiene que ser un solo contador hacia la calle, pero tú puedes tener un solo contador hacia la calle y hacia adentro. Y luego hacia adentro la comunidad de vecinos tener varios contadores, ¿no? Bien, vamos a concluir, y el marco de las propuestas que hemos estado diciendo aquí afronta el problema con el criterio de conseguir justicia social y al mismo tiempo justicia ambiental. Es decir, acabar con la pobreza energética y al mismo tiempo reducir las emisiones contaminantes que son causa del cambio climático. ¿Nos las quieres contar, Irene? Sí, brevemente resumimos todo lo que hemos estado hablando aquí esta tarde, muy interesante y que nos da para un par de programas más, ¿no? Bueno, el problema de la pobreza energética es un problema de justicia social que afecta a la salud de las personas y que no podemos mirar para otro lado, que necesitamos identificar cuáles son esos hogares vulnerables y enfocar todas las medidas diseñadas para luchar contra la pobreza energética como a estos objetivos, a estos hogares. Tenemos que el bono social sí es un instrumento de emergencia, pero que hay que diseñarlo bien y que debe ir dirigido a estos hogares, ¿no?, a los que más lo necesitan. Y que es una medida paliativa, ¿no?, que no cura, que no ataca el problema de raíz. Por lo tanto, como estrategia a medio plazo, tiene que ser la rehabilitación energética, el fomento del autoconsumo, con acompañamiento social y con campañas de sensibilización y formación. Y que a largo plazo debemos de apostar por un cambio de modelo energético basado en el ahorro de energía, en el uso más eficiente de las mismas, un modelo basado en energías renovables y en producción distribuida, para hacer un modelo más sostenible, más transparente y más democrático. Yo creo que con esto ya despedimos el programa.